Historia de San Francisco de Asís. Giovanni di Pietro di Bernardone nació en Asís hacia 1181, hijo de Pietro Bernardone, próspero comerciante de telas, y de Madonna Pica, mujer de noble linaje francés. Su padre, que realizaba frecuentes viajes comerciales a Francia, decidió llamar a su hijo Francesco en honor a ese país que tanto amaba y donde había encontrado la prosperidad económica. La familia Bernardone pertenecía a la nueva clase burguesa emergente que había transformado las ciudades italianas del siglo XII, y Pietro tenía grandes ambiciones para su primogénito, esperando que continuara y expandiera el negocio familiar que había construido con tanto esfuerzo. Durante su juventud, Francisco vivió la vida típica de un joven burgués de su época, disfrutando de los placeres que le proporcionaba la riqueza paterna. Era conocido por su generosidad desmedida, su amor por las fiestas y celebraciones, y su carácter alegre que lo convertía en el líder natural de los jóvenes de Asís. Gastaba sin medida en banquetes, ropas lujosas y diversiones, siendo considerado el más elegante y desprendido de su generación. Sus padres toleraban estos excesos, esperando que fueran simplemente manifestaciones de la juventud que desaparecerían cuando Francisco asumiera las responsabilidades del negocio familiar. Sin embargo, Francisco abrigaba sueños más allá del comercio. Como muchos jóvenes de su clase social, soñaba con obtener gloria militar y alcanzar el título de caballero que le daría acceso a la nobleza. Su oportunidad llegó cuando Asís entró en guerra contra la vecina ciudad de Perugia en 1202. Francisco se alistó entusiasmado en el ejército de Asís, pero la campaña resultó desastrosa. Fue capturado durante la batalla de Collestrada y permaneció prisionero en Perugia durante más de un año, experiencia que marcó profundamente su carácter y sembró las primeras semillas de su transformación espiritual. Al regresar a Asís en 1203, Francisco intentó retomar su vida anterior, pero algo había cambiado en su interior. Sus amigos notaron que ya no participaba con el mismo entusiasmo en las diversiones habituales y que parecía absorto en pensamientos que no compartía con nadie. En 1204, decidió unirse a una nueva expedición militar dirigida hacia el sur de Italia, pero una visión nocturna en Spoleto lo detuvo abruptamente. En sueños, una voz le preguntó si era mejor servir al Señor o al siervo, y cuando Francisco respondió que al Señor, la voz le ordenó regresar a Asís porque allí se le revelaría lo que debía hacer. De vuelta en su ciudad natal, Francisco comenzó a experimentar una crisis espiritual profunda que lo llevó a buscar la soledad para reflexionar sobre el sentido de su vida. Pasaba largas horas en oración en iglesias abandonadas de los alrededores de Asís, especialmente en la pequeña Capilla de San Damián, donde un crucifijo bizantino le habló directamente diciéndole: «Francisco, ve y repara mi iglesia que, como ves, está toda en ruinas». Inicialmente, Francisco interpretó estas palabras de manera literal, creyendo que debía restaurar físicamente los edificios religiosos deteriorados de la región. La transformación definitiva de Francisco se produjo a través de varios encuentros que cambiaron radicalmente su perspectiva de la vida. El más significativo ocurrió cuando se encontró con un leproso en el camino. Superando su repulsión natural, Francisco desmontó de su caballo, se acercó al enfermo, le dio una limosna y lo besó en la cara. Este acto de compasión heroica representó su ruptura definitiva con los valores mundanos de su juventud y el abrazo total de una vida dedicada al servicio de los más pobres y despreciados de la sociedad. Para financiar las reparaciones de San Damián, Francisco vendió algunas telas del almacén paterno sin permiso, lo que provocó la ira de Pietro Bernardone, quien lo denunció ante las autoridades civiles. Sin embargo, Francisco reclamó su derecho a ser juzgado por el tribunal eclesiástico, presidido por el obispo Guido de Asís. Durante el juicio público, en una escena que se ha convertido en una de las más dramáticas de la hagiografía cristiana, Francisco se desnudó completamente y devolvió a su padre hasta la última prenda de ropa, declarando solemnemente que, a partir de ese momento, solo reconocía como Padre a Dios que está en los cielos,
Liberado de los lazos familiares y de la riqueza material, Francisco inició un periodo de búsqueda espiritual intensa, viviendo como ermitaño en los bosques cercanos a Asís y dedicándose a la restauración de iglesias abandonadas. Trabajaba con sus propias manos en la reconstrucción de San Damián, Santa María de los Ángeles y San Pedro, mendigando los materiales necesarios y convirtiendo estas tareas en actos de oración y penitencia. Su aspecto desaliñado y su comportamiento, aparentemente irracional, lo convirtieron en objeto de burlas y pedradas por parte de sus antiguos compañeros, pero Francisco soportaba estas humillaciones con alegría sobrenatural. El momento decisivo en la formación de su vocación religiosa llegó el 24 de febrero de 1208, mientras escuchaba la lectura del Evangelio en la capilla de Santa María de los Ángeles. Las palabras de Cristo a sus apóstoles resonaron en su corazón como una llamada personal. No llevéis oro ni plata, ni dinero en vuestros cinturones, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Francisco comprendió inmediatamente que este era el camino que Dios le pedía seguir, y desde ese momento adoptó un estilo de vida de pobreza radical, predicación itinerante y servicio a los más necesitados. Vistiendo una túnica tosca atada con una cuerda, descalzo y sin posesiones materiales, Francisco comenzó a predicar por las calles de Asís y los pueblos vecinos. Su mensaje era simple pero revolucionario. Invitaba a la penitencia, al amor fraterno y a la alegría de vivir el Evangelio de manera literal. Su predicación, acompañada por el testimonio coherente de su vida, comenzó a atraer seguidores. Los primeros en unirse a él fueron Bernardo de Quintavalle, rico comerciante de Asís, y Pedro Catani, canónigo de la catedral, quienes abandonaron sus posiciones sociales para abrazar la misma vida de pobreza evangélica. El grupo de seguidores de Francisco creció rápidamente, alcanzando pronto el número de 12, paralelo simbólico con los apóstoles de Cristo. Estos primeros franciscanos vivían en cabañas primitivas alrededor de Santa María de los Ángeles, dedicándose a la oración, el trabajo manual y la predicación itinerante. Francisco redactó para ellos una regla simple, basada directamente en textos evangélicos, estableciendo como pilares fundamentales la pobreza absoluta, la obediencia y la castidad, pero con un énfasis especial en la alegría y la fraternidad que diferenciaba su propuesta de otras órdenes monásticas existentes. En 1209, Francisco decidió solicitar la aprobación papal para su forma de vida religiosa, empresa audaz, considerando que la Iglesia del siglo XIII se mostraba recelosa ante nuevos movimientos espirituales que pudieran derivar hacia la herejía. Francisco y sus compañeros emprendieron el viaje a Roma, donde fueron recibidos por el Papa Inocencio III. Según la tradición, el pontífice había tenido un sueño profético en el que veía la Basílica de San Juan de Letrán tambaleándose y siendo sostenida por un hombre pequeño vestido con hábito pobre, imagen que identificó con Francisco cuando lo conoció personalmente. La aprobación oral de la regla franciscana por parte de Inocencio III marcó el nacimiento oficial de la Orden de los Hermanos Menores, nombre que Francisco eligió para subrayar su vocación de servicio y humildad. De regreso a Asís, la fraternidad franciscana experimentó un crecimiento extraordinario, atrayendo hombres de todas las clases sociales que buscaban vivir el Evangelio de manera radical. Francisco organizó la orden en provincias y envió misioneros a diferentes países europeos, extendiendo rápidamente el movimiento franciscano más allá de las fronteras italianas. En 1212, una joven noble de Asís llamada Clara di Favarone, inspirada por la predicación de Francisco, abandonó su familia para abrazar la misma vida de pobreza evangélica. Francisco la recibió en Santa María de los Ángeles y posteriormente la estableció en San Damián, donde se formó la segunda orden franciscana, las pobres damas o clarisas. La amistad espiritual entre Francisco y Clara representó uno de los vínculos más puros y elevados de la historia de la espiritualidad cristiana, basado en la mutua búsqueda de perfección evangélica y en el servicio conjunto a los ideales franciscanos. El deseo misionero de Francisco
lo llevó a emprender varios viajes de evangelización fuera de Italia. En 1212 intentó llegar a Tierra Santa, pero naufragó en la costa dálmata. En 1214 se dirigió hacia España con la intención de predicar entre los musulmanes del norte de África, pero una enfermedad lo obligó a regresar. Finalmente, en 1219, durante la Quinta Cruzada, logró llegar a Egipto, donde realizó uno de los gestos más extraordinarios de su vida. Cruzó las líneas enemigas para encontrarse personalmente con el sultán Al-Kamil y predicarle el Evangelio. Los últimos años de Francisco estuvieron marcados por el sufrimiento físico constante, causado por diversas enfermedades, especialmente una grave afección ocular que lo dejó prácticamente ciego. Sin embargo, este periodo también fue extraordinariamente fecundo desde el punto de vista espiritual y literario. Durante una estancia en San Damián, donde era cuidado por Santa Clara y sus hermanas, compuso el Cántico de las Criaturas, considerado la primera obra maestra de la literatura italiana y expresión sublime de su espiritualidad cósmica que veía en toda la creación una manifestación de la bondad divina. Francisco pasó sus últimos meses en Santa María de los Ángeles, el lugar más querido de su corazón y cuna de la orden franciscana. Consciente de la proximidad de su muerte, pidió ser colocado desnudo sobre la tierra desnuda para morir en perfecta coherencia con su ideal de pobreza absoluta. Rodeado de sus hermanos más fieles, Francisco murió el 3 de octubre de 1226, a los 45 años de edad, después de haber transformado radicalmente no solo su propia vida, sino también la historia de la espiritualidad cristiana. La muerte de Francisco desencadenó una veneración popular inmediata que se extendió rápidamente por toda Europa. Los milagros atribuidos a su intercesión se multiplicaron, y multitudes de peregrinos comenzaron a acudir a Asís para venerar sus restos mortales. El Papa Gregorio IX, quien había sido amigo personal de Francisco, lo canonizó apenas 2 años después de su muerte, el 16 de julio de 1228, en una ceremonia solemne celebrada en Asís que marcó el reconocimiento oficial de su santidad heroica. El legado de San Francisco de Asís trasciende ampliamente los límites de su época y de su orden religiosa. Su propuesta de vida evangélica radical, basada en la pobreza voluntaria, la fraternidad universal y el amor a toda la creación, ha continuado inspirando movimientos de renovación espiritual a lo largo de los siglos. Su influencia se extiende más allá del ámbito católico, siendo reconocido como precursor de la sensibilidad ecológica moderna y modelo de diálogo interreligioso. En 1979, el Papa Juan Pablo II lo proclamó patrono de los ecologistas, reconociendo la actualidad de su mensaje sobre la armonía entre el ser humano y la naturaleza. La Orden Franciscana, fundada por Francisco, se convirtió en una de las fuerzas más importantes de renovación de la Iglesia medieval y moderna, produciendo santos, teólogos, misioneros y reformadores que han marcado profundamente la historia del cristianismo. Su ejemplo de radicalidad evangélica, vivida con alegría y sencillez, sigue siendo un desafío permanente para todos aquellos que buscan vivir auténticamente el mensaje de Cristo en cualquier época y circunstancia. Asís, su ciudad natal, se ha convertido en símbolo mundial de paz y reconciliación, acogiendo encuentros interreligiosos que continúan el espíritu franciscano de diálogo y fraternidad universal que su santo fundador inauguró hace 8 siglos.